El 14 de agosto de 1884 quedaba concluida una de las obras de ingeniería más relevante e importante del siglo XIX en nuestro país, la construcción del tramo final del enlace ferroviario entre Asturias y la Meseta, tramo Busdongo-Puente de los Fierros. El ferrocarril del puerto de Pajares supuso un gran avance en las comunicaciones del país, pero no pudo evitar que el servicio ferroviario fuera afectado año tras año por los crudos periodos invernales. De León ha salido un tren de socorro, al que encontramos en Pola de Gordón. Lleva todo el material técnico necesario para el encarrilamiento de máquinas. En la estación de Pola de Gordón, la nieve alcanza un espesor de 2 metros. Desde entonces hasta la fecha de inicio de las obras de la nueva variante ferroviaria han transcurrido más de 120 años. La variante de Pajares supone la continuidad de la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid. Ambas actuaciones están incluidas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 del Ministerio de Fomento y han sido encomendadas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. Con la construcción de la variante de Pajares, seguimos uniendo destinos a gran velocidad al abrir definitivamente un paso ferroviario en vía doble para tráfico mixto de viajeros y mercancías que salva los fuertes desniveles de la cordillera cantábrica. Por fin, el puerto de Pajares dejará de ser un problema histórico de comunicaciones ferroviarias y las diferentes comunidades mejorarán sus condiciones y tiempos de viaje. Los túneles de base se enmarcan dentro de una obra de mayor amplitud denominada Variante Ferroviaria de Pajares, que discurre entre los municipios de La Robla y Pola de Lena y cuyo objetivo principal es eliminar el punto singular que supone la actual rampa ferroviaria de Pajares. El trazado actual entre La Robla y Pola de Lena tiene una longitud de 83 kilómetros, con 85 túneles ejecutados en el periodo 1868-1884, que suman 28 kilómetros de longitud. Se trata de un tramo en vía única, con radios de 300 metros y una velocidad comercial de 60 kilómetros hora. El mantenimiento de la vialidad invernal de este tramo, así como las obras de conservación necesarias en los túneles, suponen un volumen de inversión periódica muy importante. El nuevo trazado, diseñado para velocidades superiores a los 250 km hora, es fundamental para la mejora de la conexión de Asturias con el centro de la península y supondrá un gran ahorro en los tiempos de viaje, lo que previsiblemente hará más atractivo el transporte ferroviario frente al transporte por carretera. Los túneles de Pajares tendrán una longitud de 25 kilómetros y pasarán a ser los sextos más largos de Europa y los séptimos más largos del mundo. La solución geométrica proyectada es de 2 tubos, uno para cada vía, con una sección circular cada uno de ellos, de 8,50 metros de diámetro interior libre, lo que equivale a una superficie interior de 52 metros cuadrados aproximadamente. La distancia entre los ejes de ambas vías es de 50 metros en el interior del macizo. El diseño se ha realizado para tráfico mixto de mercancías y pasajeros. La geometría del trazado y las características de la infraestructura permitirán una velocidad mínima para trenes de mercancías de 160 km hora y en el caso de los trenes de pasajeros se podrían alcanzar velocidades de hasta 350 km hora. El proyecto diseña la realización de 2 túneles, con una longitud para cada túnel de 25 kilómetros, divididos en 4 lotes o contratos a ejecutar por diferentes empresas. Atendiendo a la división realizada por lotes, el reparto de las obras a ejecutar queda como sigue. Lote 1. Ejecutará el tramo comprendido entre la Pola de Gordón, León, y el punto kilométrico 10,7 de los túneles de base, ubicado en la vertical de la Sierra del Rozo, elevación montañosa que separa los valles de Folledo y Viadangos, provincia de León. Lote 2. Ejecutará el tramo central de los túneles de base entre Folledo y Viadangos, con una longitud de 3,9 kilómetros cada uno de ellos. El lote 3 está encargado de ejecutar uno de los tubos, tubo este, del tramo entre Viadangos y Telledo, de 10,4 kilómetros de longitud, y cuyo emboquille se sitúa en la vertiente asturiana de la cordillera. Lote 4. Este lote ejecutará el tubo este, 10,4 kilómetros de longitud, del tramo comprendido entre Viadangos y Telledo, en paralelo al tubo del lote 3.
De la misma forma que es una de las obras más importantes que se está desarrollando actualmente en Europa, también se puede decir que se trata de una de las obras de mayor complejidad técnica a tenor de la geología del terreno sobre el que se está actuando. La cordillera Cantábrica en su forma actual es producto principalmente de la reactivación por compresión de fallas y zonas de desgarre de naturaleza hercínica. Los procesos hercínicos modelaron dichos materiales hasta su posterior reactivación, fruto de la cual destacan las fuertes deformaciones de dichos materiales y su correspondiente baja calidad geomecánica. Las principales estructuras que se atraviesan son las siguientes: sinclinal del Pando, antiforme de Cueto Negro, manto de Bodón, cabalgamiento de la Sierra del Rozo. La heterogeneidad de las formaciones a atravesar durante la ejecución de la obra ha obligado a diseñar una gama verdaderamente amplia de elementos estructurales para el revestimiento de los túneles, que se han definido en base a los estudios geológico-geotécnicos realizados para la redacción de los proyectos y teniendo en cuenta la experiencia en ejecución de grandes túneles que posee ADIF. El revestimiento de los túneles estará formado por anillos de hormigón armado compuestos de 7 dovelas cada uno de ellos. El espesor de estas dovelas variará en función de los tramos del túnel entre 50 y 60 centímetros. La mayor parte de estas dovelas se deberá fabricar con hormigones de más de 50 megapascales de resistencia característica a compresión. Incluso se llegará a valores superiores a los 110 megapascales, para los que la instrucción de hormigón estructural, EHE, prescribe un estudio específico de definición. La fabricación de dovelas en los túneles de Pajares servirá como experiencia para analizar las nuevas técnicas de elaboración de hormigones de alta resistencia, así como el control de calidad de los mismos. Otro de los elementos más característicos en este tipo de obras es el empleo de equipos de excavación mecanizada a sección completa, TBM, en sus siglas en inglés, Tunnel Boring Machine, popularmente conocidas como tuneladoras. Se van a emplear 5 TBM para la ejecución de los túneles de Pajares. Estas máquinas tienen la singularidad de su utilización para roca dura, pero dentro de las mismas existen diferentes tecnologías según los fabricantes para dar soluciones a cada terreno. Podemos hablar de 2 tipos de máquinas escudadas para roca dura, los escudos simples y los escudos dobles. Ambos tienen en común la rueda de corte y el sistema de arranque y extracción del material. El elemento de corte de dicha rueda son los cortadores de disco, y la perforación se produce por la combinación del empuje sobre el frente de excavación con la rotación de la rueda de corte. En los escudos simples, el empuje de la máquina se genera por presión de los cilindros perimetrales contra el revestimiento ya colocado, protegiendo toda la excavación con el escudo metálico que se desliza entre la pared excavada y los anillos del revestimiento. El ciclo de avance tiene 2 tiempos: excavación y posterior colocación del anillo de revestimiento. El doble escudo es un escudo telescópico articulado en 2 piezas. El avance se hace con el escudo delantero a favor del empuje creado por la reacción de los grippers, o codales hidráulicos contra las paredes de roca, lo que permite excavar y al mismo tiempo colocar el revestimiento prefabricado en el escudo trasero. Hecho esto, se recogen los codales hidráulicos y el equipo de escudo desplaza la máquina a la posición de inicio de un nuevo ciclo. En rocas de baja competencia, el empuje no puede hacerse por reacción de los codales hidráulicos contra las paredes, y por ello se mantienen recogidos. La máquina trabaja entonces como un escudo simple. La seguridad es la ventaja fundamental y prioritaria que ofrecen este tipo de máquinas, ya que la excavación y el sostenimiento del túnel tienen lugar dentro del escudo protector. Además, permiten colocar el revestimiento definitivo del túnel. De este modo, con la colocación de las dovelas prefabricadas de hormigón armado, la estructura del túnel queda totalmente finalizada al paso de la tuneladora. Las tuneladoras empleadas en Pajares presentan singularidades en relación a otros escudos de rocadura que han sido empleados hasta la fecha en nuestro país. Dichas singularidades surgen a consecuencia de las incertidumbres que genera el comportamiento del macizo rocoso que deben horadar las máquinas. En primer lugar, la posible plastificación de las formaciones pizarrosas supone un riesgo de atrapamiento para las máquinas, pues si la velocidad de deformación del macizo en una zona excavada es superior a la velocidad del avance de la propia TBM,
El terreno ejercerá una presión en la superficie del escudo que puede bloquear el desplazamiento de la máquina. En segundo lugar, figura la presencia de agua, bien por la aparición brusca y repentina de una masa de agua en el interior del macizo, o bien por una fracturación muy intensa del terreno que al paso de la excavación bajo los valles fluviales podría provocar una posible conexión hidráulica entre el río y el túnel a través de la fracturación del macizo. En tercer lugar, hay que mencionar las zonas de falla que tantos problemas suelen dar a las máquinas de excavación de roca dura por la presencia de material milonitizado. Por último, hay que citar también la posible presencia de gases en formaciones carboníferas del interior del macizo. Para responder a estas singularidades, los criterios de fabricación y diseño de las TBM de los túneles de Pajares han incluido los siguientes puntos. Escudos lo más cortos posibles para disminuir la superficie potencial de atrapamiento. La fuerza del empuje total de las máquinas se ha establecido en 180.000 kN, en previsión de grandes pérdidas por rozamiento en los terrenos con posibilidad de sufrir grandes deformaciones. Frente a la posibilidad de atrapamiento, se exigió a los fabricantes la posibilidad de desplazamiento independiente del eje de la rueda de corte, de forma que se pueda crear el máximo espacio posible entre el terreno excavado y la parte exterior del escudo de la TBM. Equipos de reconocimiento del terreno con un sistema de posicionamiento independiente del erector de dovelas que les permita actuar en cualquier momento, así como la posibilidad de poder actuar en la parte inferior del escudo. Equipos de bombeo y achique con posibilidad de evacuar avenidas de más de 500 litros segundo. Ventilación y equipos antideflagrantes. Se ha reforzado el sistema de ventilación con el objetivo de evitar que los gases lleguen a concentraciones en las que son explosivos. Además, se han instalado hasta 7 medidores de concentración en diversas partes del escudo y del backup. Finalmente, también se solicitó que las máquinas tuviesen la posibilidad de realizar tratamientos en terrenos rotos y con cierta plasticidad a base de aditivos químicos introducidos a través de la rueda de corte. Las dovelas que forman el anillo de revestimiento de los túneles de alta velocidad de Pajares se producen en obra. Cada una de las 5 máquinas tuneladoras tiene asegurado el suministro de anillos de revestimiento de su propia planta de fabricación de dovelas. La línea de fabricación de dovelas está compuesta por una sucesión de trabajos correspondientes a cada una de las operaciones específicas del proceso: fabricación de armaduras, preparación de los moldes, montaje de armadura, hormigonado y vibrado, acabado, desmolde. Cada planta dispone de una cámara en cuyo interior tiene lugar una fase de curado de las dovelas, operación que se encuadra entre las de acabado y desmolde de las mismas. El proceso de curado tiene una duración de 6 horas, durante las cuales las dovelas recién acabadas se mantienen a una temperatura entre 40 y 60 grados centígrados y a una humedad entre el 95 y 100%. Antes de su salida al acopio, a las dovelas se les adhiere una junta de neopreno, cuya función es la de asegurar la estanqueidad del túnel. Las dovelas, organizadas por anillos completos, permanecen en el acopio 28 días para el fraguado total del hormigón y alcanzar la resistencia de cálculo. Los tipos de hormigón utilizados en su fabricación van desde HA40 hasta HA110 megapascales. La descripción de la obra en cada uno de los lotes es la siguiente. Lote 1. Además de los túneles principales de 10,7 kilómetros, este tramo necesita de una galería de acceso al tramo realizada por métodos convencionales de 2 kilómetros de longitud, que parte desde la localidad de Folledo, León, y con una pendiente del 13%, entronca con el trazado de los tubos principales en el punto kilométrico 7,7 de estos últimos. En el entronque de esta galería con los tubos principales se realizará una gran caverna. Por último, se ejecutarán galerías transversales de conexión entre los túneles principales cada 400 metros. Estas galerías tendrán una longitud de 41,50 metros cada una de ellas. En una de cada 2 galerías se ejecutará un cuarto técnico destinado a albergar los equipamientos para la explotación, mantenimiento y sistemas de seguridad de los túneles. Es el tramo más avanzado de todos en función de sus fechas de comienzo. La excavación de los túneles de base comenzó en julio de 2005 en un acto presidido por el presidente del gobierno. El lote 1 cuenta con 2 parques de fabricación de dovelas, uno móvil y uno fijo. Tiene una capacidad de estocaje de 2.200 anillos.
Lote 2. Los túneles de 3,9 kilómetros se ejecutarán con la misma tuneladora. Para acceder al tramo central, la tuneladora ejecutará una galería de 5,5 kilómetros de longitud, con un 6,13% de pendiente. El emboquille de esta galería se encuentra ubicado en la localidad de Buiza, muy próximo al punto de arranque de la galería de acceso intermedio que ejecuta el lote 1. Debido a que es la misma máquina la que horadará los dos tubos paralelos, será necesario realizar dos montajes completos de la tuneladora en la obra. El primero de ellos se realizó en el exterior, en el emboquille de ataque de la galería. La máquina ejecutará la galería y el primero de los túneles, y en el final de dicho túnel se procederá al primer desmontaje, realizando una sobreexcavación y dejando perdido el escudo de protección. Simultáneamente a la excavación de ese primer túnel se estará ejecutando una gran caverna en la zona de entronque de la galería con los tubos principales, para que en su interior se pueda realizar el segundo montaje de la máquina de cara a la excavación del segundo tubo. Además de todo lo anterior, se ejecutarán galerías transversales de conexión entre los túneles principales cada 400 metros, con sus correspondientes cuartos técnicos. Asimismo, se ejecutará un puesto de parada preferente, adyacente a la caverna para el montaje de la tuneladora. Este puesto de parada preferente tendrá una longitud aproximada de 400 metros y constará de un tercer tubo situado entre los túneles principales, de menor sección de estos, y conectado con los mismos a través de galerías transversales cada 25 metros. También estará conectado con la galería de acceso, lo que permitirá, en caso de necesidad, la evacuación a través de dicha galería de todos los pasajeros de una composición que hubiese sido detenida en dicho punto por cualquier motivo. Es el segundo tramo más avanzado y han aparecido problemas de índole hidrogeológica asociados a las formaciones cuarcíticas, provocando que los rendimientos productivos sean mucho más bajos que en el lote anterior. La excavación de la galería de acceso comenzó en septiembre de 2005. El lote 2 cuenta con un parque de fabricación de dovelas situado en La Robla. La capacidad de estocaje es de 2.300 anillos repartidos en varias zonas de acopio. Lote 3. Este lote está encargado de ejecutar uno de los tubos, tubo este, del tramo entre Viadangos y Telledo, de 10,4 kilómetros de longitud, y cuyo emboquille se sitúa en la vertiente asturiana de la cordillera. Se empleará a tal fin una tuneladora que ejecutará la práctica totalidad de la longitud, excepción hecha de los primeros metros de excavación, en los que se emplearán métodos convencionales. Asimismo, debe montar la cinta de extracción que llevará el material de excavación desde la boca hasta el depósito controlado de residuos inertes de La Cortina, ubicado a pie de la autopista de peaje del Huerna. Por último, señalar que inmediatos al emboquille de los túneles y pertenecientes también a la obra de este lote, se deberán ejecutar dos viaductos de 40 metros de longitud sobre el río Huerna. La tuneladora del lote 3 comenzó a excavar en marzo de 2006 una vez se terminaron los trabajos necesarios para la consolidación del terreno. Estos trabajos fueron necesarios ya que se estaba atravesando una zona de lutitas muy degradadas y muy alteradas que presentaban problemas de inestabilidad. El lote 3 cuenta con un parque de fabricación de dovelas, siendo la capacidad de estocaje de 700 anillos. Lote 4. Este lote ejecutará el tubo este, 10,4 kilómetros de longitud del tramo comprendido entre Viadangos y Telledo, en paralelo al tubo del lote 3. Además de la ejecución del tubo este lote debe realizar la excavación de las galerías transversales de conexión entre los tubos en este tramo. Una vez finalizados los trabajos de consolidación del terreno para proteger la máquina frente a fenómenos similares a los ocurridos en el lote 3, se ha dado comienzo a la excavación en julio de 2006. El lote 4 cuenta con un parque de fabricación de dovelas, siendo la capacidad de estocaje de este lote de 1.200 anillos. La seguridad de todos los trabajadores es el factor más importante en la ejecución de unos túneles de esta envergadura. Desde este punto de vista, la ejecución con máquinas de excavación integral supone un gran avance, pues se eliminan muchos de los riesgos existentes en los trabajos en obras subterráneas. Adif ha hecho especial hincapié en la necesidad de elaborar un plan especial de seguridad y salud orientado hacia la protección del trabajador y una mejora del entorno laboral frente a los riesgos inherentes a su actividad.
Para prever cualquier contingencia especial, se cuenta con el Plan de Autoprotección y Emergencia, PAE, orientado a las situaciones más comprometidas y que puedan afectar a un número elevado de trabajadores al mismo tiempo. Debido a la singularidad de la obra, al volumen de trabajadores implicados en determinados tajos y a la repercusión mediática que tiene todo accidente en una instalación subterránea, el PAE adquiere una gran importancia. Contando para situaciones excepcionales con la participación y colaboración de los medios externos que pueden llegar a intervenir en la obra, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, etc. En este sentido, en los túneles de Pajares se mantiene una comunicación permanente con los departamentos de Protección Civil de Asturias y Castilla y León, que son los organismos encargados de centralizar el apoyo de los medios externos. La práctica habitual en trabajos subterráneos, así como la experiencia acumulada por Adif en las últimas obras con tuneladoras de rocadura, túneles de Guadarrama, Abdalajís y San Pedro, han motivado la implantación de sistemas de seguridad que se relacionan a continuación. Control de accesos. Toda persona que acceda a los túneles debe quedar registrada. La mejor medida de seguridad es garantizar una vía de escape ante un accidente, por lo que se ejecutará una de cada 3 galerías transversales de conexión entre tubos al mismo tiempo que se perforan los túneles principales. Cámaras de rescate en el backup de las tuneladoras, con capacidad para alojar a todo el personal que se encuentre en el entorno de la TBM y con equipos de oxígeno que garantizan una autonomía de varias horas. Sistemas de extinción de incendios en locomotoras. Armarios con autorrescatadores, sistemas de comunicación con el exterior, con terminales en diversos puntos de la TBM y a lo largo del túnel. Atención sanitaria inmediata. Cada obra dispone de un equipo de enfermería y una unidad de transporte sanitario con soporte vital básico a pie de obra. Mantenimiento continuo de los mismos para su buen funcionamiento. Proyectar y ejecutar un túnel de base de 25 kilómetros de longitud supone de partida una clara apuesta por la minimización de la afección ambiental que puede provocar una línea ferroviaria de alta velocidad. En una obra subterránea de estas características, las afecciones se reducen al entorno de los emboquilles, al material resultante de la excavación y a la implantación de los sistemas auxiliares de la obra. Estos últimos son siempre instalaciones de carácter temporal que, una vez concluida la obra, desaparecen y permiten el regreso a la situación previa en el entorno. Todo el material resultante de la excavación debe reutilizarse como árido, aunque bien es cierto que la naturaleza pizarrosa y lutítica de gran parte de las formaciones a atravesar harán imposible que se alcance un porcentaje de reutilización elevado. El resto del material será llevado a depósitos controlados de residuos inertes que serán regenerados a la conclusión de las obras. Dada la riqueza medioambiental de la cordillera cantábrica, la Declaración de Impacto Ambiental, DIA, ha impuesto unos condicionantes bastante severos para las zonas exteriores de las obras, particularmente en la vertiente asturiana. Dichos condicionantes vienen impuestos porque el emboquille norte se sitúa en el valle del río Huerna, que es una zona declarada lugar de importancia comunitaria y que conforma el límite de la zona de distribución oriental del oso pardo. Los principales condicionantes que quedaron establecidos en la DIA fueron los siguientes. El transporte de los materiales excedentes de la excavación de los lotes 3 y 4 se realizará por medio de cinta transportadora hasta el depósito de la cortina. Se trata de una instalación de 1,5 kilómetros que parte de la plataforma del emboquille y llega hasta dicho depósito. La DIA imponía un estudio de la presencia del oso pardo en las inmediaciones del emboquille a realizar con un mes de antelación al inicio de las obras. Una vez realizado dicho estudio, Adif decidió ampliar su alcance y se realizan a través de la Fundación Oso Pardo batidas de reconocimiento y análisis de la afección de las obras al hábitat natural del oso. Además de todo el condicionado establecido por la propia obra, la DIA establece como medidas compensatorias de la afección originada por la obra la restauración de un vertedero de tierras creado durante la construcción de la autopista del Huerna, ubicado en las proximidades del depósito de la cortina, y la regeneración de la ribera del río Huerna en el entorno del emboquille de los túneles. El compromiso de respeto medioambiental forma parte esencial del esfuerzo técnico y económico que se está llevando a cabo en los túneles de Pajares. La obra de los túneles de Pajares lleva asociadas una serie de mejoras en las infraestructuras existentes en la zona que suponen un beneficio para los habitantes de la misma.
Así, cabe destacar la construcción del puente sobre el ferrocarril y el puente sobre el río Bernesga, ambos en la localidad de Pola de Gordón, las obras de ensanche y mejora de la carretera que accede a los pueblos de Buiza y Folledo, en la provincia de León, y las obras de ensanche y mejora de la carretera que accede a Telledo desde Campomanes, en la provincia de Asturias.